Queridos hermanos y amigos, de nuevo tenemos el estudio que normalmente realizamos los martes cuando hacemos culto de estudio y oración, y vamos a seguir con el tema que estábamos viendo el martes pasado y que llevamos varios martes estudiando, que es el Sermón del Monte, que vemos ahí en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Vamos a leer de nuevo el pasaje que leímos el martes pasado, porque nos toca otra vez ese pasaje, aunque vamos a ver otros puntos de vista que se desprenden de su lectura. Es importante darnos cuenta de que el Señor guía, y Él tiene un motivo para que sigamos estudiando este pasaje que ya leímos el martes pasado y que quiere que recordemos hoy otra vez en medio de estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir. Así que voy a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 30. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El martes pasado el hermano José nos decía que los creyentes podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Al igual que cuida a sus criaturas, como pone aquí de ejemplo Jesús, a los pájaros, a las flores, pues va a cuidar de nosotros, sus hijos. Él conoce nuestras necesidades. Por eso Jesús llama hombres de poca fe a los que se preocupan por la comida, la bebida y la ropa, como leímos en el versículo 30. Jesús nos pide que tengamos fe en Dios, como el niño que confía en sus padres, que piensa que le van a resolver todos sus problemas. Pero hoy voy a comentar 3 problemas relacionados con esa fe. Primero, los verdaderos creyentes no estamos exentos de ganarnos la vida. Como hemos leído en el versículo 30, si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Esto no quiere decir que nos sentemos en el sofá de brazos cruzados y que pensemos, bueno, mi Padre Celestial proveerá. El apóstol Pablo no tuvo ningún problema en ponerse a trabajar duramente cuando fue necesario. Él dijo que tenemos que trabajar. Vamos a mirar en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aun estando con vosotros, os amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El propio Lutero escribió: Dios no quiere saber nada con los perezosos,
vientres glotones que no están ni preocupados ni ocupados. Actúan como si solo tuvieran que sentarse y esperar que él dejara caer un ganso asado en sus bocas. Es verdad que Jesús pone como ejemplo a los pájaros y dice que nuestro Padre Celestial los alimenta. Pero ¿cómo los alimenta? ¿Extiende su mano llena de pienso, de comida y picotean allí? No. Dios provee la naturaleza para que ellos vayan, busquen y se alimenten de las semillas, los insectos, los peces, otros comen carroña, etc. Y lo mismo podemos decir de las plantas. Las flores no trabajan ni hilan, es verdad, porque Dios las viste. ¿Cómo? Mediante un elaborado proceso que el Creador ha desarrollado. Ellas tienen que extraer de la tierra y del sol los nutrientes necesarios para existir. Pues igual sucede con los seres humanos. Hudson Taylor aprendió esta lección en su primer viaje a China en 1853. Pasando cerca de la costa de Gales, se levantó una fuerte tormenta que amenazaba lo peor. Pero él pensó, si me pongo el salvavidas, voy a deshonrar a Dios. Así que se lo quitó. Y más tarde se dio cuenta de su error y dijo, el uso de medios no tiene que reducir nuestra fe en Dios. El uso de medios no tiene que reducir nuestra fe en Dios. Y no es necesario que nuestra fe en Dios obstaculice nuestro uso de cualquier medio que Él nos ha dado para el cumplimiento de sus propósitos. La idea es confiar en que Dios va a proveer recursos. Segundo problema. Los creyentes no estamos exentos de la responsabilidad hacia otros. Los creyentes no estamos exentos de la responsabilidad hacia otros. Porque alguien puede decir, si Dios promete alimentar y vestir a sus hijos, ¿por qué muchos de ellos están desnutridos y mal vestidos? Hay zonas en el mundo y aún cerca de nosotros donde se dan estos casos. Y no parece que haya una solución muy fácil. Si pensamos, por ejemplo, en el hambre, debemos pensar y tener en cuenta que la causa más básica del hambre no es que haya una provisión divina inadecuada, sino una distribución humana desigual. Dios ha provisto suficientes recursos en la tierra y en el mar, pero los hombres acumulan, a veces para unos pocos, o destruyen o malgastan esos recursos. ¿Y qué sucede? No los comparten. Es interesante ver que en este mismo evangelio, un poco más adelante, Jesús dice que nosotros tenemos que dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, y que además seremos responsables con respecto a esto. Esto podemos verlo en Mateo capítulo 25. El versículo 35. Voy a leer Mateo 25 desde el 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Tenemos que tener cuidado con esto, porque puede que muchas veces Dios quiera utilizarnos, de manera que a través de nosotros Él alimente y vista a sus hijos. Él puede utilizarnos. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes. Cuando Él pone en nuestra mente: mira a este hermano, mira a esta hermana, necesita. Tú puedes. Si el Señor te pone eso en la mente, es señal de que sí que puedes, o de que sí que puedo. Tenemos que pensar que los creyentes no estamos exentos de la responsabilidad hacia otros. Y el tercer problema que voy a comentar relacionado con esta fe dice: los creyentes no estamos exentos de experimentar conflictos. Los creyentes no estamos exentos de experimentar conflictos. La Nueva Traducción Viviente traduce así el versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. O sea, Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos. Pero sin embargo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 33, nos dice que tendremos problemas, que tendremos aflicciones. Juan 16, 33. Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. En la Nueva Traducción Viviente también lo traduce pruebas y tristezas. ¿En dónde? En el mundo. Y el versículo no termina ahí, que tendremos pruebas y tristezas, que tendremos aflicción, sino que dice: anímense, dice la Nueva Traducción Viviente, porque yo he vencido al mundo. Lo que esto nos da a entender que podemos confiar en el Señor y librarnos de la preocupación, pero no estaremos libres de los conflictos. Que nadie se engañe. Podemos estar confiados en Dios, podemos estar confiados en las palabras del Señor Jesucristo, podemos descansar en Él pase lo que pase, pero no estamos libres de los conflictos. En el libro de estudio que estamos estudiando dice el título: la preocupación se nos prohíbe, es incompatible con la fe cristiana. Esto es fuerte, ¿no? En los ejemplos que pone Jesús de las flores y de los pajarillos, dice también a continuación que esas flores y esa hierba son quemados. Y también de los pajarillos que caen a tierra y mueren o los matan. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 29.
¿Acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la promesa de Dios es que va a proveer, pero no dice en ningún momento que no van a caer, que no van a morir. Lo que sí nos está explicando la palabra es que esto no sucederá sin su consentimiento y su conocimiento. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es que lo que nos pase en esta vida está bajo su control. Como pasó en la vida de Job, Dios sabe de los conflictos y muchas veces los permite bajo su control. Por eso, al final del pasaje que hemos estudiado, un poco más adelante, ya en el versículo 34, Jesús viene a decir que no nos angustiemos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús viene a decir que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Podía extenderme muchísimo más sobre estos conflictos de la fe, pero por amor al tiempo tenemos que dejarlo ahí. Simplemente concluir diciendo que es razonable confiar en el amor de nuestro Padre Celestial, aun en tiempos muy conflictivos como los que nos toca vivir, porque hemos tenido el privilegio de ver ese amor de Dios revelado en Cristo y en su cruz. A los hijos de Dios no les promete libertad ni del trabajo, ni de la responsabilidad, ni del conflicto, pero sí nos promete libertad de la preocupación. Que el Señor nos ayude a vencer la preocupación, a descansar en sus promesas, a descansar en su poder, en su previsión, en su propósito. Que así sea. Amén.